Reciban un cordial saludo, mi nombre es Román Pairumani y en este video te voy a enseñar cómo desarrollar una videollamada o videoconferencia en Messenger Rooms, más conocido como la sala de Facebook. Asimismo, antes de iniciar, vamos a hacer llegar un cordial saludo a todos los profesores en este día, recordando lo que es el Día del Maestro. Asimismo, les hago recuerdo de que ustedes pueden dejar un comentario respecto a los siguientes cursos o tutoriales que quisieran recibir. También les invitamos a que puedan suscribirse en nuestro canal. Empezamos. Para crear una sala de Facebook o Messenger Rooms, lo único que necesitamos es tener una cuenta de Facebook. Entonces, primero iniciamos sesión en nuestra cuenta de Facebook. Como pueden ver, debajo donde publicamos nuestro estado, tenemos una opción que dice crear sala, ¿sí? Entonces hacemos clic y podemos crear directamente la sala. O todos debajo del estado tenemos lo que es la opción de crear sala o entrar sala en la sala de nuestras amistades, ¿no? Entonces todos nuestros amigos en Facebook tienen habilitado su sala, ¿sí? Entonces obviamente si tenemos una cuenta de Facebook, entonces automáticamente ya tenemos habilitado nuestra sala. Entonces, esta es nuestra sala, dice sala de Román. Lo único que tengo que hacer ahora es irme a la opción crear, ¿sí? Entonces pongo crear sala y tengo estas tres opciones, ¿no? Activar actividad de la sala, quién está invitado y hora de inicio, ¿sí? En este caso vamos a activar, primero seleccionar lo que es actividad de la sala y al hacer clic aquí tenemos varias opciones, ¿no? Ahora esto no es obligatorio, ¿no? Solamente para personalizar colocamos esto, ¿no? Ahora ninguno de estos está acorde a la sala que estoy organizando, entonces tengo la opción de crearme uno nuevo, ¿no? Hago clic y aquí pongo un icono, a ver, voy a cambiar, digamos esto. Y lo único que cambio aquí es el nombre, ¿no? Entonces puedo colocar no sé, el nombre del curso paralelo a, me voy a poner en este ejemplo, APA, ¿sí? Entonces estoy cambiando el nombre. Lo único que hago ahora es guardar, ¿no? Entonces aquí ya está el icono con el laptop y dice paralelo a APA, ¿sí? Entonces esa es mi actividad de sala. Segunda opción, ¿quién está invitado? En quién está invitado tenemos dos opciones, ¿no? Amigos e invitar a amigos concretos. Cuando pongo amigos, está abierto a todas mis amistades en Facebook, ¿sí? Entonces, digamos, tengo 5.000 amigos, entonces van a poder ingresar los 5.000. Pero tomando en cuenta que en esta sala de Facebook solamente podemos tener conectados 50 estudiantes o participantes a la vez, no más, ¿listo? Ahora lo ideal sería tal vez invitar a amigos concretos, ¿no? Entonces hacemos esta opción y cuando ponemos invitar a amigos, nos abre la ventana y aquí podemos seleccionar todas nuestras amistades, ¿sí? De Facebook. En este caso vamos a hacer la prueba con uno y simplemente ponemos invitar. Ahora, esto no significa que solamente va a poder ingresar esa persona, sino posteriormente vamos a poder añadir a más personas. Ahora, lo único que nos falta es determinar la hora de inicio, ¿no? ¿Cuándo va a iniciar? Entonces yo voy a poner aquí 8:15, ¿sí? Entonces 6 de junio, 8:15. Entonces, como pueden ver, haciendo clic aquí puedo configurar, digamos, para otra fecha, aquí también para otra hora, no hay problema, ¿no? Entonces, simplemente sirve para programar la hora. Y finalmente ponemos guardar, ¿no? Una vez que ya tenemos configurado, simplemente ponemos crear sala, ¿no? Aquí nos abre una ventanita, ¿no? Y me dice tu sala está programada para 8:15, ¿sí? Entonces, aquí como pueden ver, por ejemplo, invitar. Puedo invitar a más amigos, como les decía. Entonces, no se van a preocupar si solamente invitan y se han olvidado de alguien, ¿no? Ahora lo hemos cerrado accidentalmente, ¿sí? Accidentalmente. Por lo tanto, aquí como ustedes pueden ver, ¿sí? 8:15, ¿no? Entonces está programado mi reunión, ¿sí? Si hago entrar,
esa opción de entrar, me abre lo que es la sala, ¿no? Lo que es la sala, ¿sí? Pero todavía no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer clic en el nombre, ¿sí? Y nos sale nuevamente donde estábamos hace un momento, ¿no? Entonces, como les decía, invitar, podemos invitar, incluir a otras personas más, ¿sí? Compartir, podemos compartir con algún grupo, con algún, o por mensaje. Podemos editar, ¿no? Digamos, nos hemos equivocado de fecha o de hora, entonces simplemente ponemos editar, ¿no? O digamos, ya hemos cancelado, ya no va a haber esa videoconferencia, entonces podemos eliminar, ¿no? Colocando lo que es finalizar sala, ¿sí? Entonces tenemos esas opciones, ¿no? Esas opciones. Ahora, lo único que hacemos, ¿sí? Una vez que ya hemos terminado, es entrar. Y como ya habrán visto ustedes, podemos entrar desde aquí. Ahora ya no tenemos la opción de crear salas, sino tenemos la opción de entrar, ¿no? O haciendo clic en el nombre, nuevamente nos abre esa ventanita y recién entrar. Entonces, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? Vamos a ver. A esto, ¿no? Entonces recién entrar o entrar directamente desde esta pestaña. Estamos ya en la sala, ¿sí? Y nos dice entrar como Román, ¿sí? Entonces hago esta opción de entrar, ¿sí? De entrar. Y como pueden ver, se está activando la cámara y ya me pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Ya me pueden ver. Ahora, hay que tomar en cuenta, ¿no? A muchos no nos gusta que nos vean, ¿no? Entonces, simplemente tenemos esta opción que es desactivar la cámara, ¿no? Entonces, puedo activar, puedo desactivar. En esta opción, yo puedo silenciar mi audio, ¿sí? O activar mi audio, ¿sí? Y en esta opción, yo puedo ver lo que son los participantes. Puedo ver a todos los participantes que están en sala, ¿no? Y también aquí puedo copiar el link, puedo compartir por Facebook, por WhatsApp, por cualquier otro medio, ¿no? Entonces aquí puedo copiar el link. Digamos que ya están todos los participantes, lo que puedo hacer es, por ejemplo, bloquear, ¿no? Entonces bloquear la sala y eso significa que nadie más va a poder ingresar por más que le hayamos invitado y todo lo demás, ¿no? Entonces eso también podemos utilizar, ¿no? O cuando publicamos, por ejemplo, para todas nuestras amistades, entonces pueden entrar en cualquier momento, ¿no? Entonces, si bloqueamos, entonces ya no van a poder ingresar, ¿no? Entonces ya está desbloqueado. Eso con tema de lo que son los participantes. El siguiente herramienta y tal vez lo más fundamental para docentes es de compartir pantalla. Aquí tenemos tres opciones, ¿no? Toda la pantalla, entonces significa que todo lo que estemos desarrollando en el escritorio se va a mostrar, ¿no? Tenemos ventana de la aplicación, esto significa que vamos a poder compartir una ventana en específica, ¿no? En este momento voy a abrir una presentación, entonces como pueden ver aquí está, ¿no? La presentación y simplemente pongo compartir, ¿sí? Entonces pongo compartir. En este momento se está mostrando, yo puedo estar haciendo mi presentación, vamos a ver, ¿sí? Ahí, ¿no? Entonces yo voy explicando a mis estudiantes y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo dejo de presentar, ¿no? Aquí está, ¿no? Dejar de compartir. Hago clic y ya nos está compartiendo para los estudiantes, ¿no? ¿Cómo regreso? Hago clic, aquí está mi sala de Facebook o Messenger Rooms. Entonces tenemos estas tres opciones, ¿no? Cinco opciones. Compartir pantalla, participantes, video, el audio y una vez que terminemos la reunión simplemente hacemos clic aquí, ¿no? Pero antes vamos a ver el tema de lo que es configuración, ¿no? Aquí arriba tenemos lo que es configuración y esto es para ir a pantalla completa, ¿no? Como esta, ya estamos en pantalla completa. Ahora vamos a ver lo que es configuración. En configuración tenemos lo que es la cámara, tenemos lo que es el micrófono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos clic aquí, entonces podemos seleccionar la cámara, ¿no? Hay algunos que trabajamos con cámara externa, entonces aquí va a aparecer de forma automática, ¿no? De la misma forma con el tema de lo que es el micrófono, ¿sí?
también tenemos lo que es salida de audio, ¿no? Entonces, cómo está la salida de audio, entonces podemos ver también, ¿no? Y aquí nos dan algunos trucos, digamos, para poder trabajar de forma fácil con las combinaciones de lo que son las teclas, ¿no? Simplemente si hemos hecho alguna configuración, lo que tenemos que hacer es guardar, ¿sí? Entonces ya estamos, ya hemos guardado nuestra sala, ¿sí? Entonces eso nuestra presentación el día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad y principalmente puedan poner en práctica, ¿no? Seguro que será una gran herramienta para que ustedes puedan desarrollar clases más interactivas a través de lo que es Messenger Rooms. Les agradecemos a todos por su participación. Recuerden, aquí abajo déjenos un comentario y también suscríbanse a nuestro canal.